Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes que están viendo este programa nuevamente. Este es nuestro servicio regular de los miércoles acá en Apple Valley. Estoy transmitiendo para ustedes, esperando que puedan escuchar y puedan recibir lo que Dios tiene para sus vidas. Así que espero que sea de tremenda bendición y que pueda ayudar a que la visión de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas y la de ustedes allá en Apple Valley. Para esto yo quiero leer un versículo que está en el Evangelio de Lucas, por favor. Vamos a leer el Evangelio de Lucas. Y tengo aquí el capítulo 19, versículos del 1 al versículo 10. Vamos a estar leyendo. Estoy leyendo de la versión de Reina Valera del 60, o sea, la versión más común de que todo el mundo tiene. Dice el versículo 1, vamos a leerlo. En primer lugar dice así: es la historia muy conocida de Jesús y de Zaqueo, y vamos a usar esta historia para poder entender. La pregunta es esta: ¿cuál es la misión de la iglesia, de parte de Dios para la iglesia? ¿Cómo la ponemos en práctica? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Pero vamos a leer esta historia y ahorita vamos a responder esas preguntas. Dice así la palabra del Señor: habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y dice ahí la palabra del Señor: y al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, le estaba dispuesto a devolverlo 4 veces. Y eso le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10 dice, y aquí se encierra en esta frase en la misión de Dios para Jesús, pero que ahora esa misión ha sido dada a nosotros, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento por cada persona, sea en Apple Valley o sea en el internet, cualquier persona que vea este mensaje. Padre, te pido que tu nombre sea glorificado y que les bendigas, y que tu nombre sea completamente bendecido para cada persona, Padre. En el nombre de Cristo hoy pido tu bendición y declaro que tú eres glorificado sobre todas las cosas, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Gracias. Bueno, pues gracias por esta oportunidad que tengo en esta tarde nuevamente de poder comunicarme con ustedes y poder transmitirles lo que Dios ha puesto en mi corazón. Si ustedes se recuerdan, yo el domingo les dije, y lo dije intencionalmente, con toda la intención de que si ustedes son discípulos de Cristo, entonces deben de tener esa pasión por ganar las almas, por compartir el Evangelio, porque la iglesia ahí en Apple Valley pueda alcanzar a la gente que donde Dios los sembró. Si ustedes creen que Dios los llevó a aquella ciudad, entonces también deben de creer que Dios los llevó con un propósito, y ese es de que ustedes también no solamente disfruten de su casa o de lo que ustedes tienen ahí, pero sobre todas las cosas que Dios los puso ahí, porque los ha rodeado de personas que necesitan escuchar el Evangelio, y que Dios los quiere usar a ustedes y a todos realmente, no importa si estamos en Los Ángeles, en Long Beach, o si estamos en Pico Rivera, o si estamos en Los Ángeles o en cualquier parte del mundo que podamos estar. Si somos discípulos de Cristo, Dios nos ha puesto donde estamos para ser testigos de Cristo y para poder predicar la palabra de Dios. Y ese es, en pocas palabras, en resumen, lo que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para su iglesia? Es importante entender qué es el enfoque o hacia dónde Jesucristo quiere que estemos dirigiendo nuestras actividades, nuestro enfoque como iglesia. Podemos ser una iglesia que tiene los ojos hacia adentro y está viendo nomás lo que pasa dentro de la iglesia, de los 10, 15 o 100 o 1000 miembros, pero realmente lo que Cristo quiere es que nosotros como iglesia estemos enfocados hacia el mundo que está fuera de nosotros. Y también Él desea que todos, sin excepción, seamos parte de este movimiento hacia afuera, este enfoque hacia afuera. Ahora, cuando hablamos de cumplir la misión de Cristo, a veces la gente confunde y piensa que estamos hablando de actividades. Hay que hacer
un concierto, o hay que salir a repartir folletitos, o hay que salir a, qué sé yo, hay que tener un culto, hay que invitar a alguien, un predicador que nos traiga un mensaje de avivamiento. Pero la verdad, ese no es el modelo bíblico, esas son las costumbres modernas. Pero si vamos a la Biblia, vamos al modelo que Jesús nos dejó, este es el primer principio que debemos de tener bien claro. Jesús se enfocó en relaciones, en personas. Jesús no tenía programas, Jesús no tenía ni siquiera un edificio, su enfoque era la persona perdida. Y esta es la primera cosa entonces. Si tú eres un discípulo de Cristo, tú estás sirviendo al Señor, si tú dices yo sirvo al Señor, tú debes hacer exactamente lo mismo. Debes de estar buscando entonces con las personas que Dios te ha puesto a tu alrededor, cómo yo las puedo influenciar para que conozcan de Dios. O sea, tu enfoque debe de ser, como ya dijimos, relaciones. Como lo vimos en la historia, Jesús estaba rodeado de multitudes, pero nunca perdió de vista a esa una persona que estaba en ese árbol, y que esa persona estaba ahí porque quería conocer a Jesús. Jesús no está interesado en multitudes únicamente, aunque también le importan las multitudes, pero Jesús está enfocado en una persona. Y yo creo que eso es importante que tú lo puedas entender como discípulo de Cristo. Y también lo que debes de entender es de que no lo vio en el árbol y dijo, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Tú necesitas, si no te vas a ir al infierno, arrepentirte. Pero fue a su casa. Y esto nos habla cómo Jesús tenía una estrategia que lo vemos repetirse muchas veces. La estrategia de Jesús era de que Él se enfocaba en establecer una relación con las personas que Él quería compartirles el Evangelio. Por lo tanto, tú no puedes ganar a alguien para Cristo a menos de que tengas una relación con esa persona. El evangelismo tiene que comenzar con relación. Tú tienes que tener una relación con las personas, tienes que saludarlas al menos en la mañana cuando sales de tu casa o en el trabajo o donde quiera que tú tienes contacto con personas que no conocen de Cristo. Tú no puedes verdaderamente cumplir la misión de Dios para ti como parte de la iglesia si tú no tienes relaciones con personas. Si tu mundo es tu familia o puros cristianos, realmente, déjame te lo digo de la manera más directa, pero te lo quiero decir de la manera también que te desafíe a que verdaderamente entiendas lo que Cristo quiere que tú como discípulo puedas hacer. Si tu mundo solamente son cristianos, convenciones o conferencias o grupos donde solo convives con cristianos, tú estás fuera de la voluntad de Dios y estás totalmente desviado de la misión de Cristo. La misión de Cristo está enfocada en gente que no conoce a Dios. Pero es bien importante que nunca perdamos eso, que nunca pierdas las relaciones y que busques de una manera intencional tener relación con gente que no conoce a Cristo Jesús. Bien importante, ya lo dije y lo vuelvo a repetir. La segunda cosa que a veces muchos cristianos cuando hablamos de ganar almas o de compartir el evangelio es, bueno, ¿qué programa vamos a tener? ¿Qué programa vamos a empezar? ¿Qué culto vamos a tener? Jesús nunca hacía eso. Ni sus discípulos, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie realmente. Su enfoque era cómo tengo contacto con la gente, dónde está la gente, cuáles son las necesidades de la gente. Tú tienes que pensar en esas cosas, tienes que pensar dónde está la gente, con quién ya tienes una relación o con quién vas a tener una relación, cuál es la necesidad de esa persona y luego cómo les puede servir. Él pensaba en personas y cómo alcanzarlas. Él no empezaba en programas. A veces me frustra cuando después de muchos años yo he enseñado, he dicho que todavía hay gente que me dice, pastor, si nosotros queremos alcanzar más almas, necesitamos empezar nuevos programas. A mí me frustra mucho eso, porque significa que en esa ocasión o con esa persona no he tenido éxito en transmitirle lo correcto, que es que para ganar almas tenemos que tener relación con personas. Básicamente, no hay otra manera de hacerlo. Es bien importante entonces que tú como discípulo de Cristo, si quieres tener una mentalidad como la de Jesús, entonces tú tienes que empezar a tener relaciones con personas de tu barrio, de tu familia que no son cristianas, tu trabajo, para que de una manera natural les empiece a transmitir el evangelio. A mí me dio tristeza una vez que estaba yo hablando con una pareja y tuve que exhortar, en este caso fue un hombre, porque él dijo, yo no quiero convivir con la familia de mi esposa porque todos son muy mundanos y no, yo no me quiero contaminar. Ahora,
Él tenía una mentalidad muy pobre de Jesús y también una mentalidad muy débil de sí mismo. Él pensaba que si convivía con la gente, pues de alguna manera, ya cuando viniera el culto, porque estuvo con gente no cristiana, como que Dios no iba a aceptar su adoración porque estaba contaminado. Toda vez esa mentalidad religiosa que mucha gente tiene todavía, de que piensa que porque habla o convive con la gente no cristiana, de alguna manera eso no les deja venir delante de Dios. Ese es un evangelio muy pobre, muy religioso y muy lleno realmente de tradición. Jesús nunca hacía eso. Si nosotros nos enfocamos en las personas y la gente no cristiana y en sus necesidades, no estaremos evangelizando, no estaremos haciendo la misión de Cristo. Todo empieza ahí y está centrado precisamente en eso. Y es bien importante que tú nunca pierdas de vista esto. Si tú tienes simplemente reuniones, si ustedes simplemente tienen su célula y no tienen gente nueva, están teniendo simplemente convivio. Pero ya se perdió el propósito por el cual ustedes están teniendo la célula. Y no quiero que la pierdan, por favor, porque estamos perdiendo realmente la razón por la cual existimos como iglesia. ¿Cuál es el plan de Dios? Vamos a otra vez una pequeña resumen. El plan de Dios es que tú y yo, de una manera intencional, tengamos relaciones con personas no cristianas. Por lo tanto, te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste una relación o conviviste con gente no cristiana con la intención de demostrarle tu fe, con la intención de tratarlo de tal manera que ahora él quiere saber de lo que tú tienes en tu vida? O sea, porque me recuerdo una persona que dice, sí, yo voy con la gente y yo los exhorto y les digo y les reprendo reprendo su religión, su pecado, y ya no me quieren. Pues es obvio que no lo van a querer. ¿Quién va a querer a alguien así? Nadie. Yo haría lo mismo si viene alguien de otra religión y me viene y me dice, mira, tú tienes que creer en eso, tienes que creer en lo otro, estás equivocado. Yo me enojaría, me molestaría. Lo mismo en la gente, que si tú vas con esa actitud. El evangelismo, perdón, comienza con relación, y eso es bien importante, que nunca lo pierdas. Cuando tú atiendes a la gente no cristiana, con sinceridad y te enfocas en sus necesidades, la gente se abre al evangelio. Hay un ejemplo, y no lo vamos a leer, pero te lo voy a dar la cita. Está en el evangelio de Juan, capítulo 4, verso del 6 hasta el versículo 26. En ese pasaje nos habla a nosotros la historia de una mujer muy necesitada, pero una mujer criticada, condenada, y una mujer que nadie quería tener relación con ella. Ahora, de alguna manera Jesús, el Espíritu Santo, le reveló que a esa hora esa mujer iba a venir a ese pozo a tomar agua. Y digo que de alguna manera porque no era una cosa común que a esa hora una mujer viniera a tomar o a colectar agua para sus necesidades diarias. La costumbre era que en la mañana temprano venían en grupos de mujeres a donde estaba el pozo de agua, llenaban sus cántaros y los llevaban para su uso de todo el día. Nadie venía, a menos de que fuera una emergencia, pero la costumbre era que nadie venía, y mucho menos nadie venía sola al pozo a mediodía, en lo fuerte del sol, a tomar agua. Lo que esto nos habla es la condición de esta mujer, que no tenía muchas amistades, que estaba probablemente rechazada, y nosotros nos damos cuenta en la historia que Jesús le pregunta, ¿cuál es tu marido? Ella dice, no tengo marido, sino que he tenido muchos maridos. Y eso no era algo visto bien en aquel tiempo, era algo visto y condenado. Esta mujer vino al pozo, Jesús sabía, el Espíritu Santo se lo reveló, él fue, se encontró con ella, y Jesús no empezó predicándole. Su plática fue de algo que no tenía nada que ver con el Evangelio. Su plática comenzó con, dame de beber. Es como cuando uno va a compartir el Evangelio de una manera sabia. Si yo, por ejemplo, veo que es un hombre, pues trato de hablar de cosas que a los hombres les gusta, sobre el trabajo, sobre carros, sobre deporte. Por ahí empezamos y luego después les introducimos el Evangelio, una vez que tienes una relación. Y así, tú tienes que saber cómo poder introducir el Evangelio, como Jesús lo hizo con la mujer samaritana, el famoso ejemplo de la mujer samaritana. Jesús, vamos a ver a lo menos unas 3 cosas que debes hacer. Número 1, Jesús no esperó que la mujer viniera a él, él fue a la mujer.
So, tú tienes que ir a la gente. Segundo lugar, Jesús mostró un verdadero interés en la necesidad real de la mujer antes que compartirle el evangelio. Tercer lugar, Jesús tuvo la libertad de compartir el evangelio porque primero ministró a su necesidad. So, en pocas palabras, lo que nosotros aprendemos de esta historia es esto: que si nosotros estamos dispuestos a involucrarnos en la vida de la gente, de las personas, eso nos da cierta, no autoridad, pero como cierto privilegio o oportunidad de que la gente abra su corazón, abra su vida, y entonces sí les podemos presentar el evangelio. Hace poco tuve una experiencia de esto yo. Empezamos un grupo de parejas acá en Los Ángeles. Vimos la necesidad de la gente. En el último día de nuestra reunión había una persona que yo le compartí el evangelio, pero fue hasta el último día, después de 3 meses, aunque él no vino todo el tiempo, pero vino como la mitad de las reuniones. Pero hasta ese día yo dije, lo vi solo sentado en la mesa, me acerqué, me senté y le compartí el evangelio. Pero es bien importante que nosotros podamos tener esta actitud de poder acercar a las personas, ministrar a su necesidad, y luego tú les hablas del evangelio. Nosotros debemos seguir entonces el ejemplo maravilloso de Jesús. Él no estuvo simplemente nada más siempre hablando de religión, pero usaba las necesidades de la persona. Si estaba enferma, lo sanaba, después les hablaba del evangelio. Si tenían problemas, les ayudaba y después les hablaba del evangelio, etcétera, etcétera. O sea que si tú te involucras en la necesidad real de la gente, eso te da cierto derecho de poder compartirles el evangelio. Pero tú tienes que mostrar un verdadero, no falso, pero verdadero interés en la necesidad de la gente. So, involúcrate con la gente, con tu familia, con tus primos, con la gente del trabajo. Busca qué es lo que les gusta, su necesidad. Involúcrate en ellos y luego te introduces con la palabra del Señor. Vamos, una pregunta que te va a ayudar a hacer como una autoevaluación. En este último mes, bueno, no vamos tan lejos, en esta última semana, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a alguien con la intención de ayudarle, pero detrás de eso tú querías establecer una relación para hablarle el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a una persona para ayudarle simplemente? ¿Cuándo? Si la respuesta es no, no lo he hecho, estás perdiendo el tiempo realmente en la forma más maravillosa que Dios nos ha dejado de poder compartir el evangelio. Jesús quiere que nosotros como iglesia entendamos que esta es nuestra misión. O sea, nosotros en este momento estamos comprando un templo y tiene su lugar y estamos trabajando y estamos haciendo hasta lo que no por poder lograr juntar ese dinero. Pero detrás de todo eso, esa no es nuestra misión. Ese lugar va a ser un centro de donde muchas cosas se harán con el propósito de tocar con el amor de Dios, que es nuestra misión. Nuestra misión no es tener un templo. El templo, aunque va a ser un lugar hermoso, un lugar estratégico, pero ese lugar no es nuestra misión. Nuestra misión todavía sigue siendo la ciudad de Los Ángeles, tus vecinos, tus amigos, la gente que no conoce a Dios. Y esta es la responsabilidad no del pastor, por supuesto, es la responsabilidad de toda la iglesia, de todos los miembros. Todos tenemos un lugar importante y un rol importante. Tú conoces gente que no conoce de Dios, por eso es importante que todos seamos parte. Nunca perdamos de vista que todos nosotros debemos de estar envueltos en compartir el evangelio. Nosotros nos damos cuenta que en la iglesia del Nuevo Testamento dice eso. Cuando vino la persecución por motivo de Esteban, que lo mataron, dice que se soltó una persecución contra toda la iglesia. Dice, y que todos los que iban siendo perseguidos compartían donde quiera que iban el evangelio. Dios quiere hacer lo mismo. Él quiere usar su iglesia. Él quiere usarte a ti. No puedes estar conforme. No puedes decir, híjole, ya tengo 4 años y ni siquiera un alma he ganado. Tengo 2 años o tengo un año. Eso es algo que debería de hacernos sentir pena, vergüenza delante de Dios, de decir, Señor, caray,
tanto me has bendecido y ni siquiera le he compartido a una o he traído una persona a tus pies, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a la gente nueva para traerlos a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que saliste? Vamos a orar en este momento, ¿ok? Estas palabras que he compartido con ustedes salen de mi corazón, de veras con todo mi corazón se las digo, y quiero y les hablo no solamente a los de Apo Valley, pero a toda persona, sobre todo los de nuestra iglesia, con la autoridad que tengo como pastor de ustedes. No pierdas de vista lo que Dios nos ha llamado a hacer, te ha llamado a ti a hacer, compartir el amor de Dios a toda persona para que pueda vivir una vida victoriosa en todo. Esa es nuestra misión. Vamos a orar. Padre, yo te pido en este momento que tu nombre sea glorificado sobre cada persona que ha escuchado esta palabra, Dios. Oh Señor, te pido que les bendigas, que se manifieste en este momento, Padre, esa mover del Espíritu Santo que viene a tocar, que viene a redarguir, que viene a traer convicción, Padre, por hacer tu obra sobre cada persona. Quita toda barrera, todo obstáculo, todo lo que estorba, Señor Santo, para que toda persona pueda experimentar tu amor, pueda experimentar tu gracia, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Ha sido una bendición estar con ustedes. Que Dios les bendiga.